coloquios, pero relacionados con los test de lectura que hayan quedado pendientes. Después los coloquios los vamos a hacer la primera semana de diciembre. Bueno, un poco para organizarnos, ustedes tienen el parcial el 27, ahí me confirmaron el horario incluso, supongo que les debe haber comentado. Creo que es de 11, a ver, de 12 a ver, de 12 a 15, es el segundo parcial, el 27, sábado 27. Nosotros tendríamos el 25, esa clase que sería un poco para consultas o para cerrar los temas de evaluaciones que hayan quedado pendientes. Y el 18 sería entonces tendrían que estar todos los trabajos terminados, cosa que nos den para revisarlos y después vamos a plantear agendas de coloquios la primera semana de diciembre. Eso después lo vamos viendo, todavía falta. Quedan las exposiciones de 4 equipos, que eso después lo charlamos. La idea era que haya 2 la clase que viene y las otras 2 pasarían para el 4 de noviembre, o si desean, una el 4 y otra el 11. Bueno, yo quería retomar en estos minutos, pongamos hasta las 12, temas relacionados con el caso que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan que mostré medio en tiempo real las respuestas? Pero bueno, ahora me puse a revisar lo que habían, los comentarios que habían incorporado, y bueno, quería un poco poner en común lo que encontré, como para revisar un poco eso. Hay 4 de ustedes que estuvieron ausentes en la clase pasada. Si quieren hacerlo, el caso del presupuesto de ventas, están habilitadas todavía para recibir respuestas. El caso de ustedes 4 eran que no estuvieron, creo que tengo acá escrito Bordenave, Mogni, Agustina Sí, Santangelo y Florencia. Yo no estuve, recién ayer me conectaron a internet, estaba desde el primero del... Sí, me habían comentado. Bueno, Adrián, cuando guste, si querés, porque queda como un concepto el hecho de participar en estos casos. Que Bueno, como sí, digo, y lo mismo los otros 3 que nombré, que no los completaron, accedan, es un texto muy simple de leer, y después el Google Form, y hay unas preguntas también para que tengan en consideración al presupuestar el equipo, al presupuestar el negocio. Estos casos lo que tienen es que no tienen lo más lindo de esto es que no tienen una única respuesta, ¿no? Lo que más interesa es la fundamentación, y depende de cuál sea la perspectiva con la que uno revise, puede tener más consistencia la respuesta o no. Entonces, bueno, la idea es mirar un poquito los resultados y conclusiones de este caso, del presupuesto de ventas, y también había una pregunta de control presupuestario. Enfatizar lo más importante que quiero que se lleven, ustedes ya lo estudiaron, o sea que esto es bien repaso, de los presupuestos económicos y financieros, lo relevante, y después hacemos la sesión de equipos, vamos a ver si lo podemos hacer tipo 12 y algo. Bueno, ¿se acuerdan que la primera pregunta era si ustedes consideraban que la fuerza de ventas debería participar? Y acá lo que vimos es que el 20% puso que siempre, casi el 61% a veces, y un 13% puso poco recomendable. Pero lo más importante era, en caso de que los vendedores participen en la definición del presupuesto, cuáles serían esos posibles efectos negativos. Y ahí lo que se veía era muchos que pusieron que pueden ser respuestas sesgadas, imparciales, subjetivas. En algunos casos, por ejemplo, acá pusieron que pueden no tener conocimiento para los conocimientos necesarios y que lleve a estimaciones que estén un poco alejadas de la realidad. Pueden no conocer o no tener un análisis realizado de cada línea de producto, o sea, dónde la administración o los directores quieren enfatizar. Acá, por ejemplo, otro de ustedes puso que dependerá del tipo de empresa y el producto. En empresas productivas muchas veces el vendedor no conoce en relación a la capacidad instalada y tiempos de producción, y
y tal vez la participación de ese vendedor o de esos vendedores no aporten elementos a favor. Después también muchos de ustedes ponían que se puede crear una tendencia a satisfacer objetivos individuales en detrimento del objetivo general de la empresa o de los directivos. Acá no le puse, en estos no le puse quién fue que lo contestó, en los de control presupuestario sí. Acá, por ejemplo, dijeron, los vendedores al recibir comisiones por las ventas que realizan, pueden que tengan una mirada tendenciosa o menos imparcial. Por eso, si bien considero importante su participación, ya que son quienes tienen contacto con los clientes y pueden brindar más información relacionada con ello, hay que tener en cuenta la participación de otros. Después, por ejemplo, hablaban de optimismo. Muchos de ustedes hablaban de optimismo, que pueden ser muy optimistas. Y ahí, bueno, yo un poco quise relativizar esto de tener cuidado, ya sea con ese optimismo desmedido o con una exagerada moderación, ¿no? Porque tanto uno como el otro afecta a la empresa. Entonces, cuando ustedes citaron optimismo, en general citaron optimismo, cuando después vamos a revisar que en realidad lo más frecuente es que la tendencia sea a bajar los objetivos. Pusieron que los vendedores expresen cantidades proyectadas como una expresión de deseo, que sean muy optimistas y sin tener una visión objetiva. Y en la exagerada moderación, un posible efecto negativo podría ser que estimen una cantidad de unidades menores a las que verdaderamente podrían vender para no exigirse tanto, pusieron algunos, para asegurar el objetivo, pusieron otros. Acá alguien puso, podría generar una especulación en base a rendimiento, lo que en unos casos podría desencadenar en una baja del mismo, o sea, se ata a una baja del rendimiento, ya que si el presupuesto posee un techo bajo, el vendedor tendrá su conformidad a bajo nivel también. Bueno, esta es una expresión que en realidad es lo que se ve cuando uno remunera la fuerza de ventas en base a objetivos. Es muy frecuente que se pongan techos bajos, ¿no? Como para sobrecumplir esos objetivos. No que aliente hacia elevar las metas, porque siempre generalmente los objetivos van en torno a una cantidad mínima. En esta cantidad mínima, generalmente hay escalas también, ¿no? De remuneración variable, pero lo que se ve como riesgo, como efecto negativo, es siempre que sean presupuestos que tiendan a la baja del real potencial. Piensen eso siempre. No es para el optimismo, sino que el riesgo está a tender a bajarlos. Bueno, y acá unas conclusiones, ¿no? Como para tener en cuenta sobre la participación de la fuerza de ventas. Que es que descentralizar siempre permite conocer más, siempre permite estar más cerca de la realidad, ¿no? La primera línea que está frente al cliente es la que más conocimiento puede absorber, pero descentralizar tiene el riesgo de no tener una perspectiva de conjunto, de consistencia, por eso requiere siempre que descentralizamos mayor control o supervisión. Después, la fijación y gestión de incentivos comerciales debe ser muy cuidadosa. Acá hay que poner mucho el ojo y el ojo crítico, porque objetivos o remuneraciones muy agresivas, sistemas de compensación muy agresivos, también pueden resultar disfuncionales, pueden resultar a cambiar el tema de los objetivos, el tema de dejarlos para el periodo siguiente, una vez que se cumplieron. Incluso las medidas que se disponen, muchas veces también hay que analizarlas. Por ejemplo, no sé si yo les había comentado, el tema de medir por altas de cuentas, y no medir, en el caso de los servicios, por altas netas, ¿no? Porque así como podemos tener ventas, podemos tener bajas por el otro lado, lo que se llama el balde pinchado. Por un lado se vende, se vende, se vende, y por el otro lado, cuando vemos el stock, la variación de stock refleja también bajas por otro lado. Entonces, bueno, cuando siempre hay que fijar objetivos comerciales y hay incentivos y remuneraciones variables. El tema es que son temas donde hay que ser muy cuidadoso para fijarlos. Y después, acá también dependerá el tema de dar mayor o menor participación a la fuerza de ventas. Bueno, cuando ustedes leyeron Welch, vieron el tema de los presupuestos
la elaboración más centralizada o menos descentralizada. Muchas veces se dice de arriba abajo o de abajo arriba, depende de dónde se pone mayor interés en definir las primeras pautas, pero esto más que nada depende un poco de tamaño de la empresa, esto tiene mucho que decir, y también del tipo de cultura empresaria, de cómo se define esa estrategia presupuestaria, cómo presupuestar, si de manera centralizada o de forma más colaborativa. Bueno, después había otra pregunta que, bueno, algún comentario sobre el tema de la participación de fuerza de ventas, si quieren alguna cuestión que tengan, nos comentan. Pero en general son estos los aspectos más importantes para revisar. Yo tengo una consulta, Nora. ¿Cuándo Sí. sería no aconsejable que la fuerza de ventas participe? ¿Hay algún caso que no sea aconsejable? En realidad, depende, a mí me parece que depende un poco del conocimiento del negocio, depende de las características de las fuerzas de ventas, que uno de ustedes los puso, comentó quién es la fuerza de ventas, ¿no? Hay que tener en cuenta quién es fuerza de ventas, si es fuerza capacitada, si hay un vínculo muy importante con particulares, pero en general la participación siempre es buena. Después el tema es ver qué se hace con esa información. Es captura de información y sabemos que todo lo que sea capturar información es valiosa. El tema después es relativizarla. Yo creo que siempre es positivo, pero depende si es un producto nuevo. Si la fuerza de ventas no tiene experiencia, tal vez hay que relativizar un poco la participación en ese caso. No sé, y si hablamos de muchas sucursales y de muchos equipos de fuerza de ventas, a veces es engorroso si no se encuentra una metodología para hacer todo ese relevamiento y después conciliarlo. Por ahí hacen como si fuera un embudo, ¿no? Que el jefe de la zona o del distrito consolida opiniones de la fuerza de ventas que tiene a cargo y después sí se van haciendo tipo consensos o revisando los comentarios de cada gerente zonal, por ejemplo, o de cada jefe de región. Cuando hay redes muy extendidas, generalmente se trabaja así, a través de los jefes de ventas o de los gerentes zonales. Pero siempre es muy positivo que participen. Pero bueno, en algún caso, lo que decís vos, Fernando, es interesante. Capaz que en algún caso ya es tan complejo y nos parece que los beneficios no van a ser tan palpables que directamente no lo instrumento. Claro, porque por ahí había leído algo así sobre que si es un producto nuevo, por ahí no hacía falta incluir a la fuerza de ventas porque era un producto nuevo, entonces no iban a tener el conocimiento. Entonces me parecía que en ese caso quizá sería improductivo gastar presupuesto en ese research de información. Claro, tiempos, más los jefes de ventas, en productos nuevos son más los jefes de ventas, o con pruebas pilotos también se captura mucha información. Haciendo pruebas pilotos o encuestas a potenciales clientes o a consumidores de productos similares, tal vez se capture más información que directamente sobre la fuerza de ventas. Bueno, en relación a la frecuencia, ahí bien, bueno, muchos citaron el tema de la mayoría que es una frecuencia mensual, que es lo que el sistema contable en general prevé. Acá cuando hablamos de presupuestos, estamos hablando ya de que un presupuesto como un instrumento de la contabilidad, ¿no? Generalmente se disputa si el presupuesto, bueno, el planeamiento es como que se lo capitaliza las ciencias de la administración, ¿no? Como que el planeamiento estratégico parece que fuera dominio de las ciencias administrativas, pero el presupuesto, ¿no? Tomémoslo siempre con un carácter que si bien lo disputa las ciencias administrativas, con un presupuesto contable. Y la idea es que el sistema de información contable tenga previsto la posibilidad de controlar con la frecuencia más alta posible, ¿no? En esto de que revisar desvíos, bueno, ahora vamos a hablar de los desvíos, revisar desvíos y estar atentos con la mayor anticipación. Incluso acá algunos pusieron semanal, ¿no? El tema de ponerle una frecuencia lo más alta posible hasta semanal
decíamos en algunos casos cuando hay campañas comerciales, lanzamientos, pueden ser hasta diarias. Y el trimestral está bien como para hacer más allá de la frecuencia de control que sea alta, el trimestral sirve, porque hay que hacerlo, porque uno va acumulando mes, va acumulando bimestre, va acumulando trimestre, pero la idea es que haya siempre antes un control previo de no llegar al trimestre para ver qué es lo que pasó. Bueno, acá, esto a diferencia del año pasado, me fijé en lo que habían puesto el año pasado muchos ponían que no había que modificar los presupuestos, no muchos, ¿no? La mayoría pusieron que había que revisarlos, pero en este caso no sé si impactó el contexto, que todos pusieron que en caso de detectar desvíos, 100%, las 23 respuestas, había que revisarlos. Y acá lo que hice es, puse algunas de las respuestas que ustedes manifestaron. Esperen que voy a cambiar esto. Por ejemplo, Juliana, Martina, pusieron sí, porque ese desvío podría ser el resultado de cambios en las variables que se tuvieron en cuenta a la hora de presupuestar. Por ejemplo, cambios en la demanda, ¿no? Refiriéndose, hay premisas que se contemplaron, pero después cambiaron, ¿no? Por ejemplo, cambios en la demanda. En otro caso, acá Francisco dice, porque los desvíos pueden originarse por un factor externo que la empresa no tuvo en cuenta a la hora de confeccionar el presupuesto. El hecho de no actualizarse haría seguir un objetivo equivocado. Puede surgir que haya premisas que no se hayan tenido en cuenta. O sea, se tuvieron en cuenta algunas, pero con otros valores, otras que directamente no se tuvieron en cuenta y haga necesario esa revisión cuando vemos el desvío. El tema es que el desvío no es error, no considera que el desvío es error. El desvío es información y como tal lo que necesitamos es justamente analizar esa información. ¿Por qué surge ese desvío? Acá, bueno, Fernando, vos que me comentabas recién, pusiste, porque del presupuesto de ventas dependen los demás presupuestos, tales como el de producción o compras. Si hay desvíos en el presupuesto de ventas, esto es interesante que lo habíamos visto el otro día, ya sean positivas o negativas, estas tendrán un impacto en los otros presupuestos y en definitiva en el resultado general del negocio. Tomar acciones correctivas sobre el presupuesto ayudará a la empresa a corregir el rumbo de la estrategia planteada. Bien, muy completo, esto de que sean positivos o negativos, interesante. Y acá cité otras dos que también me gustaron como respuestas así por la integridad que tenían y la consistencia. Victoria Trota pone, el presupuesto debe controlarse para detectar desvíos. En el caso en que se encuentre alguno y el mismo sea significativo, es importante tratar de encontrar la causa y analizar si la misma es controlable o no controlable por la empresa, para ver si es posible corregirlo o si hay que modificar alguna cuestión en el presupuesto, ¿no? El tema de detectar desvíos implica analizar, no decir, bueno, hubo errores, hay que modificar el presupuesto. Encontrar la causa y analizar si es controlable o no controlable, me pareció interesante. Y acá Gastón puso, el desvío requiere tomar medidas correctivas, para lo cual hay que analizar las causas que lo generaron. Una vez identificadas, debería retroalimentar el proceso de presupuestación para incluirlas si es que se van a seguir presentando, o sea, hay una probabilidad de que se sigan produciendo esas mismas causas, o provisionarlas, que acá me quedó la duda cuando decía provisionarlas, en caso de que no se esté seguro de que así sea. Bueno, y acá quise hacer también un poco algunas conclusiones en relación a los desvíos presupuestarios, ¿no? ¿Qué hacer con las variaciones? Lo más importante, conocer el origen, ¿no? Pueden ser variaciones que surjan por errores de imputación, puede haber errores, ¿no? Puede haber temas de fuerza mayor, ¿no? Que no se van a repetir, imponderables, que obviamente no estuvieron en consideración en el presupuesto. Puede haber temas que son discrecionales, puede haber temas relacionados con problemas presupuestarios o puede haber relacionados con problemas de gestión, ¿no? Tratar de entender de dónde viene ese desvío, ¿no? Por dónde se presenta. Y acá lo que nos interesa sobre todo es focalizarnos
en lo que es, si es de presupuesto, corregiremos presupuestos, pero si es de gestión, ¿no? Empezar a investigar un poco las causas. Esto requiere un análisis, por un lado, cuantitativo, a través de analizar esas variaciones, cómo se presentan, y empezar a abrir la información. Recuerden que siempre los promedios engañan. Podemos estar hacia punto con el presupuesto, y después cuando abrimos por sucursal, vemos todas diferencias grandes, positivas, negativas, que en el promedio se compensaron, y no vemos diferencias. Siempre abrir la información, la única manera de entender cómo se presentó esa gestión que queremos medir, ¿no? Con la información de detalle, por vendedor, por zona, por sucursal, por producto. Desagregar, ¿no? Variación en precios, variaciones en cantidad. Va a haber una variación que también puede ser combinada, en precio y en cantidad juntas. Y acá también ahondar en lo cualitativo, no solo en lo cuantitativo, porque muchas veces analizando los números nos van a quedar muchas preguntas. Entonces el tema es que, bueno, analizamos los números, pero después hay que ir a preguntar, ¿no? Hay que ir a relevar, pedir información, reunirse con responsables, elaborar informes, pedir, cuando uno detecta esas variaciones, que se realice un reporte que se pueden disparar a partir de eso, tal vez pueda ser alguna promoción, o podría ser alguna revisión de qué metodología están utilizando, relacionada, ¿no? con acciones que permitan revertir, o que permitan empezar a aliviar el problema, si es que se encontró un problema. Y si es positiva la variación, habíamos dicho también, hay que ver, algo va a haber que revisar, o tal vez revisar los objetivos y metas presupuestarios. Bueno, esto como un repaso de cuando uno mira las variaciones, que es lo más rico. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, en los presupuestos miremos los presupuestos como la presupuestación como proceso, el presupuesto como resultado, y después el control presupuestario como en realidad lo que dinamiza ese proceso. Y cuando hacemos el control es donde nos encontramos con el tema de analizar estos desvíos, que es una de las partes más importantes de lo que es la contabilidad de gestión o el control de gestión. Bueno, revisados estos temas, lo que quería ahora es, son pasadas las 12, es revisar muy rápidamente lo más importante que yo creo que tienen que quedar del presupuesto económico, del presupuesto financiero y de las relaciones entre ellos. Esto lo habíamos visto, ¿no? Como que se empiezan a armar los presupuestos operativos, ¿no? Y luego, a partir de la definición de ciertas políticas, ustedes lo vieron muy bien ahí, a mí me gusta mucho cómo la Volpe realiza ese ejercicio de pasar desde lo económico a través de los presupuestos parciales, el económico, y después ensayar la primera etapa con el presupuesto financiero base, que después lo va revisando para transformarlo en el operativo. Y básicamente son el presupuesto de inversiones y el presupuesto de caja los que van a través del plan de inversiones y a través del presupuesto financiero, los que van a hacer este ensamble entre lo económico y lo financiero. Bueno, el tema de cuál es el objetivo del presupuesto económico, esto seguramente lo hicieron re bien, espero que sí, en el test. Lo que me interesa es ver el resultado proyectado, ¿no? Ese presupuesto económico va a comprometer y expresar un resultado que es el que va a surgir derivado de estos planes y programas que se comprometió la organización a ejecutar. O sea, ¿cuál es la gestión? A través de esa gestión, de esos planes y programas, arribar a ese resultado neto. Entonces, lo que nos va a informar es cuánto se va a ganar o perder en el ejercicio, y acá lo importante es siempre, ténganlo en cuenta ustedes para sus trabajos, la apertura por segmento o por unidad estratégica de negocios. Y me va a requerir
algunas cuestiones, que es la clasificación de los costos, ¿no? Fundamental en el presupuesto económico, seguir esa metodología de desagregar costos fijos y variables. Como facilitador, tener un esquema de costeo estándar o predeterminado para poder fijar estos costos, y si bien acá se pueden llevar métodos de costeo variable o directo por absorción, independientemente de cómo se muestren, ¿no? Los métodos en que se costea dependerán de las características también específicas de, no sé, qué importantes son los costos fijos, qué importante es o no la estacionalidad que tenga el negocio, la estabilidad de los inventarios. Ahí eso es una cuestión también de fijar una política de costeo, ¿no? Se va a aplicar costeo variable o costeo por absorción. Pero siempre es importante tener estándares fijos de componentes físicos, de consumo de factores, como para tener costos predeterminados para aplicar. Y bueno, y acá lo que necesitamos saber es mostrar el comportamiento de costos por la variabilidad, ¿no? La técnica de la contribución marginal, que eso ustedes lo estudiaron, y desagregar todos los costos variables, ya sea los relativos a producción, los relativos a la distribución, comerciales variables, pueden ser de publicidad o comisiones a vendedores, si hay financieros variables, de acuerdo a cómo se define la venta, y llegar así al esquema de la contribución marginal. Esto para el presupuesto económico, y es lo que le vamos a pedir a todos los planes de negocio, seguir este esquema. Y después de la contribución marginal, desagregan los costos fijos de producción, habrá las depreciaciones de bienes de uso, los alquileres, si hay costos fijos de distribución, ¿no? Planteados, o comerciales fijos. Bueno, la mayor desagregación posible en la presupuestación. Ahí la Volpe hace algunas consideraciones a tener en cuenta cuando citan los ingresos por ventas, depurar los componentes financieros implícitos. ¿Se acuerdan cuando ustedes venden, no sé, por tarjetas, por Mercado Pago? Si tienen componentes financieros, tratar de desagregarlos, porque eso es una medición o un impacto que de cambiar las condiciones también les permite una toma de decisiones, de entender cuánto es precio y cuánto es precio neto de esos componentes financieros. Lo mismo los descuentos, o si hay bonificaciones, ponerlas en una línea separada. En los costos comerciales variables, lo mismo, esos costos comerciales variables en respecto a qué, ¿no? Si respecto a unidades, si respecto a un fijo por unidad, bueno, ya sea un fijo por unidad o una proporción del facturado. Bueno, estos son todos temas como para que los revisen y tengan en consideración. Está sacado es lo que dice la Volpe, resumido. Y luego, bueno, pasamos a lo que es el financiero. Y acá en el financiero sí que la clasificación de los costos no interesa. En el financiero lo que me va a interesar es el cuándo siempre. El cuándo, independientemente del origen que representa ese ingreso o erogación de fondos, ¿no? O sea que puede provenir de ingresos relacionados con operaciones de periodos anteriores o ingresos de periodos que todavía no son cobros anticipados. Bueno, y generalmente la planificación de flujos de efectivos se puede hacer a muy corto plazo, inmediata, que es donde tenemos más precisión, y realmente el estado operativo por excelencia, ¿no? La presupuestación financiera es el eje de organización, y a medida que nos vamos alejando en el tiempo, vamos a tener, obviamente, menor imprecisión de esos ingresos y egresos. Pero bueno, da lugar a incorporar el plan de inversiones y de incorporar también temas vinculados al financiamiento. Bueno, y acá lo que interesa, más allá de los resultados, es tener en cada periodo la posición de caja, déficit o excedente, del mes o de la semana o del día, y acumulados del día, de la semana o del mes. Nos vamos acumulando déficit o excedentes y los vamos viendo estancos del periodo y acumulados. ¿Y por qué es importante el presupuesto financiero? Porque es el que me va a determinar la factibilidad operativa del presupuesto económico. Se dice que siempre lo financiero
es lo que va a limitar el plan económico, lo cual implica que el económico me puede cerrar perfectamente, pero después si el financiero no cierra, tengo que volver a ir a revisar distintas cuestiones. Por eso requiere explicitar políticas de antemano y pautas precisas que después posiblemente se vuelvan a revisar. Acá Welch habla de los módulos de información financiera y este capítulo, el de presupuesto financiero, ustedes no lo vieron, de Welch, pero este módulo de información financiera está aplicado también en otros conceptos de la presupuestación de Welch, o el presupuesto financiero base y presupuesto financiero operativo de la Volpe. Y bueno, acá temas a tener en cuenta cuando ustedes armen el presupuesto financiero, los ingresos estimados para el periodo, lo que va a ingresar por el ejercicio presupuestario y lo que va a ingresar en relación a lo que son periodos anteriores y en relación a lo que es la proyección económica realizada. Esto es para que tengan en cuenta, ¿no? Por eso les pedimos siempre empezar con el estado contable de inicio, ¿no? Porque ahí van a tener el saldo de cuentas por cobrar, que junto con las políticas de cobro que regían en el periodo anterior van a generar el total a ingresar, que puede estar en una línea separada, en el ejercicio que presupuestan vinculado al presupuesto del ejercicio anterior. Y luego lo que deriva de la proyección económica, todos los parciales que ustedes hicieron, que va a representar egresos de fondos de acuerdo a las políticas, en este caso ingresos de fondos en cuanto a las políticas de cobros definidas. Y lo mismo está armado para la proyección de egresos, ¿no? Tener en cuenta el saldo, los estados contables al inicio del periodo, o sea, el cierre del 21, para poder saber de los saldos de cuentas a pagar y de las políticas de pago que tengo con proveedores, poder saber cuál es el total de erogaciones que voy a tener comprometidos en el ejercicio. Y luego lo que deriva de la proyección de los presupuestos del 2022. Bueno, esto es algo que me gustó, es algo que lo presenta Hercher en un librito que tiene que se llama Presupuesto, no me acuerdo cómo se llama, lo tenía acá, presupuesto sistémico, tiene planeamiento sistémico, el concepto sistémico está siempre presente en la bibliografía de Hercher. Bueno, vieron que el presupuesto financiero hay dos métodos, el método directo, que es el que aconsejamos siempre, ¿no? Cuando estamos haciendo presupuestos parciales, vamos por el método directo, de estimar los movimientos de caja. Partimos del saldo inicial de caja, sumamos los ingresos proyectados, restamos las erogaciones. En este caso lo plantea, por ejemplo, para una pyme, como dinámica del equilibrio financiero, ¿no? Hercher dice, bueno, la gran empresa cuando uno arma el presupuesto y se presenta un déficit de caja, no tiene mayor problema, ¿no? Porque o le pide fondos a la subsidiaria o tiene una línea de cobertura financiera para cubrirlo. Cuando nosotros analizamos presupuestos financieros en emprendimientos o en pymes, hay distintas alternativas de variables de ajuste, por dónde cerrar el financiero. Entonces, bueno, me pareció interesante, tal como dice la Volpe, que el financiero no tiene que cerrar primero por pedir un préstamo, sino que hay que indagar, investigar cuáles son las distintas posibilidades de revisión del económico, de revisión de las políticas, para terminar haciendo que este presupuesto cierre. El financiero tiene que cerrar siempre. Fíjense ustedes en su economía familiar, ¿no? Siempre de algún lado sale la plata, ¿no? Con lo cual siempre ese déficit de alguna manera se cubre. Esto está tomado entonces con el método indirecto, porque parte del resultado y le suma lo que no significa erogación de fondos. Y bueno, y va así definiendo cómo se llega a un nivel de caja, ¿no? Que debe estar balanceado, ¿no? El presupuesto financiero siempre tiene que cerrar de alguna manera. Entonces, bueno, una sería directamente financiar el faltante, que era lo que no queremos hacer en la pyme, no queremos ir corriendo a pedir un préstamo al banco. Bueno, ahora está el tema este de los préstamos para microemprendimientos,
a raíz de la pandemia. Habría que ver si son préstamos a tasa cero y se aplica el faltante de alguna manera haciendo jugar un préstamo que no tiene costo. Bueno, es un caso especial a considerar. Pero bueno, ¿cuáles serían distintas variables de ajuste? Por ejemplo, el tema de capital de trabajo. Reducir capital de trabajo. ¿Cómo hago para reducir capital de trabajo? O achico inventario, o bajo políticas de plazo de cobro, o alargo políticas de plazo a proveedores, ¿no? Tratar de ver por estos lugares por donde puedo estar acortando esa necesidad de capital de trabajo que me permita que el ciclo operativo fluya de manera que no requiere ese financiamiento. Otra sería suspender o postergar las inversiones que hice en el plan de desembolsos de capital o en el plan de inversiones, ¿no? Tengo alguna inversión que vea que no es tan prioritaria y la pueda desplazar un poquito en el tiempo para justamente ese periodo poder cubrirlo, o directamente suspenderla o postergarla. Luego, otra opción, solicitar aportes de capital suplementario a los socios, a los dueños, ya sea transitorios o definitivos. Esta es una medida que podría ser. O suspender o reducir dividendos o retiros a cuentas de ganancias. Yo vi que ahí la mayoría de ustedes ponían como política que había reinversión de los resultados en el negocio. Generalmente en las pymes esto sucede así. Y si hay pautados algunos retiros, en el caso de que haya periodos donde se ve esa deficiencia o ese déficit, podrían de alguna manera replantear ese tema de no hacerlo jugar en ese periodo que estaban planificados. Bueno, esto como alternativas de variables de ajuste para que tengan, me pareció algo que es interesante para plantear o para también aplicar a su vida profesional con los clientes que tengan que asesorar. Bueno, esto, que lo habrán visto cuando vieron Mochiaro, es para que también tengan en cuenta cuando vayan armando los presupuestos y armen los estados proyectados, estos cierres que tienen que chequear para que no les queden cuestiones pendientes y no queden prolijas los presupuestos, ¿no? Que el saldo, cuando hacen el balance inicial o el estado patrimonial al cierre del 2021, les debe coincidir con el saldo de partida de caja. Esto después se ajusta, ¿no? Porque es una proyección y después cuando se inicie el periodo se va a revisar. Que el patrimonio neto también sea el patrimonio neto inicial. Acá les conviene siempre en el patrimonio neto desagregar lo que es el capital y lo que van siendo los resultados del ejercicio y acumulados, para que quede bien visible cuando arman el saldo final del presupuesto financiero de caja, que coincida con el saldo de caja del estado de situación patrimonial proyectado, y luego que la ganancia o pérdida que obtienen también que quede reflejada en el patrimonial proyectado, desagregándola, ¿no? Como, fíjense que cuando ustedes armen los estados proyectados, que todos esos cierres les queden prolijos. Bueno, nos fuimos bastante de horario. Bueno, les comento más o menos cómo seguimos. La clase que viene, ya estamos en la semana 10 de teorías. Vamos a tener 2 exposiciones, el botellón. El equipo revisor acá es el equipo de baterías, que también va a exponer. Lo que les pedimos a los que exponen, que 2 o 3 días antes envíen al equipo revisor los avances que tengan, como para que puedan plantear esas preguntas y se haga de una manera más dinámica el tema de la revisión, tal como se hizo con Bomke, que la verdad que fue muy, muy interesante las preguntas que se plantearon y esa retroalimentación que es muy valiosa. Después de estas 2 presentaciones vamos a ver lo más importante de presupuestos con inflación. Es un tema muy importante porque la inflación hay que contemplarla en la presupuestación. Hoy a la tarde vieron que se va a dar a conocer el índice de precios, el IPC de septiembre, que se estima que va a ser 3%, con lo cual 3% al mes tiene una relevancia importante en los impactos. Incluso cuando salga la información del 3% del IPC,
fíjense el tema de la apertura, de lo que significa alimentos, por ejemplo, ¿no? Que acá hay varios que tienen negocios de alimentos, lo que va a significar alimentos en relación a ese promedio del 3%, o del 2,6%, o lo que le pongan a ese número, porque ese diferencial es lo que interesa como para que ustedes apliquen a la variación de precios específicos. Ustedes ahí pueden entrar al INDEC y mirar un poco bien la desagregación del índice y aplicar para cada línea de gastos aquel que se vincule más con los productos o con los insumos que referencian. Y después, bueno, un poquito más largo, el 28, no vamos a tener una clase así formal, lo que les pido es que coordinen el horario para hacer revisión con los tutores adscritos. Así que, bueno, esto por ahora, se me fue un poco el tiempo, pero bueno, no quería dejar de considerar estos temas, que me parece que es lo principal que les tiene que quedar, que ya lo estudiaron, pero bueno, un repaso no viene mal. Y para la clase que viene le vamos a pedir sí que miren los videos de presupuesto por inflación, porque vamos a tener poco tiempo. Y lo que voy a hacer, me voy a concentrar en lo más importante del tema. ¿Tienen alguna consulta? Si no, lo que hacemos en este rato que nos queda es charlar un poquito con los equipos. Más que nada porque ahora ustedes ya tienen todas las herramientas como para avanzar con las planillas. Así que traten de poner ahí el tema del modelo de presupuestos, aplicar todo lo que revisaron en la bibliografía, las aperturas, definir bien las aperturas presupuestarias y trabajar con los modelos, y nosotros iremos revisando lo que van haciendo. Recuerden, cuantas más veces lo podamos revisar, mejor. Y las dudas las pueden plantear y las revisamos, no hay problema con eso. Y siempre simplificando las cosas, no traten de embarullarse mucho, traten de desagregar, pero desagregar cuando es importante desagregar, cuando implica un margen de contribución diferencial, cuando hay alguna decisión, ¿se acuerdan que decíamos siempre? Alguna pregunta interesante que quieran plantear y que necesiten esa apertura de información. Si no hay preguntas que ustedes se vayan a plantear, que vean que es desagregar por desagregar, no, solamente cuando realmente sea relevante el tema de abrir la información. Así que, bueno, ahí el equipo de Unimag, Sugel me comentó que no va a poder estar hoy, así que voy a hacer yo una pasadita por el equipo 4. Así que después él se pone en contacto, no sé si ya se comunicó con ustedes para coordinar otro día y hora, para encontrarse. Sí, Yo sí, me Nora, hago una pasada. sí, me Bárbaro. mandó para coordinar la semana que viene. Bueno, yo igual me voy a hacer una pasadita ahora, por cualquier duda. Bueno, no sé si armamos los equipos y se van. Sí, ya están armados, ahí los largo.